Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Este jueves 4 de marzo del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Tres temas, pues enfocamos en el día de hoy. Nos referimos pues a Diandino Peña, que ayer el exdirector de la OPRED fue llamado al PETCA. Hablamos del proceso del PLD porque ayer hubo un cambio importante que tenemos que analizar. Y entonces hoy el Banco Central nos da la realidad, la dura y cruda realidad de la deuda pública del país. Una realidad que tenemos que conocer, asimilar y entonces tenerla en cuenta para las medidas que tenemos que adoptar para superar los desafíos que esa situación realmente nos plantea. Entonces, quiero empezar también leyendo una cita de el principal ejecutivo de Goldman Sachs, que es un grupo financiero de los principales de Estados Unidos. Y hay una reflexión que hace su principal ejecutivo, que se llama, David Solomon. Hace la siguiente reflexión, porque aquí hay gente que está hablando de que mire, que el trabajo a distancia llegó para quedarse, que después esto va a continuar, que cuando pase la pandemia ya se va a hacer el esquema de trabajo. Mi consejito, hay determinadas actividades en lo que pudiera ser, porque las actividades laborales tienen naturaleza distinta. Por lo tanto, mi consejo es solo genérico, porque hay cosas que tal vez no la abarca mi consejo. Pero mi consejito, ya con los años, los conocimientos que uno va adquiriendo, con la madurez, usted sabe cuál es mi consejito. Si usted está en un trabajo donde no se requiera que usted vuelva físicamente a su trabajo, pues preocúpese. Es decir, si usted trabaja en un lugar donde no se necesita que usted vaya y que usted sea parte del entorno de ese trabajo, preocúpese. Y eso tiene que ver mucho con la reflexión que produce este señor, que dice lo siguiente. Él dice, creo que para un negocio como el nuestro, que está dentro de una cultura de aprendizaje colaborativa, esto no es lo ideal y no puede ser una nueva normalidad. Es una aberración que vamos a corregir lo antes posible. Lo antes posible quiere decir cuando todos nuestros empleados estén vacunados, cuando ya tengamos las condiciones para el regreso físico. Esa cultura de aprendizaje colaborativo que se da en el entorno social laboral y de la que dependen muchísimas cosas,
no la sustituye la distancia. No la sustituye la distancia. No la sustituye la distancia. No es verdad que hay una serie de actividades que tienen que ver con las emociones, con la motivación, que te la sustituye la distancia. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué dice este? Que es un gran empleador y un hombre que nadie se le puede acusar de ser un hombre del pasado, etcétera. No. Él dice, creo que para un negocio como el nuestro, que está dentro de una cultura de aprendizaje colaborativa, esto no es ideal. Y no puede ser una nueva normalidad. Es una aberración que vamos a corregir lo antes posible. Lo antes posible. Entonces, mire que ya esto llegó para quedarse, que usted va a trabajar en su casa, que etcétera, que, bueno, si a usted lo pueden tener en su casa permanentemente trabajando, preocúpese que usted no es un agente que es imprescindible o muy necesario y es de fácil sustitución en la labor que usted hace, dependiendo de cuál sea, pero es de fácil sustitución. Es de fácil sustitución. Usted no es un elemento clave de su entorno laboral. No lo es. Sí, se puede quedar a la distancia permanentemente. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Pero además, entonces, usted tiene otras competencias. Porque la distancia, el trabajo a distancia quiere decir que lo que usted hace, aunque usted esté en Santo Domingo, lo puede hacer una persona desde Santiago, pero también lo puede hacer una persona desde la India, lo puede hacer una persona desde China, lo puede hacer una persona desde China. Entonces, esas cosas también hay que tomarle cuenta. Entonces, lo mejor es que estén locos porque usted vuelva. Mire, fulano, todavía no me vuelva. Es que estén locos, que estén deseosos porque usted vuelva, porque usted es necesario aquí. Eso es lo mejor. Si usted no nota mucho eso, olvídese que usted lo tienen en una litica ahí que en cualquier momento ya usted sabe. Olvídese de eso. Y déjese de que teoría, que esto va. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Entonces, señores, bueno, naturalmente estamos hablando de una pandemia y esa pandemia todavía le queda mucho tiempo y de un proceso de vacunación que todavía en muchos países no ha podido avanzar y ya esas son otras 500. Pero lo de Diandino, el Ministerio Público Independiente, que el presidente habla mucho del Ministerio Público Independiente. Yo no creo que una persona sea la que pueda establecer la diferencia en si hay o no un Ministerio Público Independiente. Porque usted se pregunta, ¿y qué ha pasado en el Ministerio Público que ahora es independiente y antes no era independiente? Antes al procurador, que es el brazo judicial del Poder Ejecutivo, lo escogía el presidente. Ahora también lo escoge el presidente. Entonces, ¿dónde está la independencia? Si el presidente es que hace la designación. Entonces, bueno, la independencia está en que una persona del prestigio de Miriam Germán es la Procuradora General de la República. Pero si la independencia depende de una persona, entonces institucionalmente no existe. Y lo único que tiene el Ministerio Público nuevo es una persona. Porque si porque esté Wilson Camacho y esté Jenny Berenice en el Ministerio Público es independiente, bueno, pero ellos estaban ahí. Ellos están ahí desde hace años. Entonces, ellos no son el cambio porque ellos han sido Ministerio Público y han sido ratificados. Incluso el prestigio que le permite ahora presentarlos como independientes se lo ganaron en los años en los que han estado ahí al frente del Ministerio Público ejerciendo su labor. Entonces, no hay, digamos,
un cambio estructural que permita hablar de que tenemos otra situación. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ese Ministerio Público Independiente, yo no sé si políticamente está calculando lo que ahora está abonando. Lo que ahora está abonando. Fíjense que yo no estoy hablando de la parte de ese expediente, de si hay fundamento en lo que se investiga o no. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la repercusión política que eso tiene. Porque el asunto ahora no es Danilo Medina, estamos puestos en ti. Y vamos con duro contra ti y contra tu entorno. Ahora la señal es, Leonel, también vamos para ti. También vamos para ti. Entonces, eso políticamente tiene unas repercusiones. Eso tiene unas repercusiones. Entonces, estaba buscando, y no lo encontré rápidamente, un titular de una información reciente, muy reciente del presidente Fernández. Y digo, caramba, es que en política no hay casualidades. Política no hay casualidades. Búsquense un titular de unas declaraciones que hay del presidente Fernández por ahí, que dicen que no descarta que el bochismo converja en el futuro en un proyecto de poder. Búsquense una declaración del presidente Fernández, por ahí más o menos, eso es lo que dice el líder de la Fuerza del Pueblo. No descarta que en el futuro el bochismo, ni siquiera habla del PLD ni de la Fuerza del Pueblo, está hablando de que el bochismo converja en el futuro en un proyecto de poder. Entonces, ustedes recuerdan una advertencia que hizo hace un tiempo José Fran Peñaguaba. Ustedes recuerdan una advertencia que hizo José Fran Peñaguaba. Pero bueno, ahora, Danilo, la persecución judicial encima tuya. Leonel, también estamos para ti. También estamos para ti. También estamos para ti. Entonces, a esos dos señores, con esos bolazos que le están lanzando, le están mandando un mensajito. Vamos a ver cómo ellos lo leen. Pero eso no pasa sin que tenga alguna repercusión política. Pero como el Ministerio Público es independiente, no tiene que ver nada con eso. No tiene que ver nada con eso. Bueno, presidente Abinader, entonces, que se lleve de eso. Que se lleve de eso. Y que en medio de una crisis unifique la oposición. En medio de una crisis. Hay foul, tú sabes que hay foul que hacen que el juego termine también, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, señores, pasamos a otro tema. Ayer hubo un cambio en el PLD. Hubo un cambio porque parecía que era consensuada la idea de que los actuales miembros del comité político fueran a un proceso de ratificación o que fueran sometidos en bloque y que aparte de ellos entonces se escogieran los nuevos, pero después de haber salvado la escogencia en bloque de los actuales miembros del comité político del PLD. Ayer hubo lo que pudiéramos decir una rebelión en el propio comité político contra esa idea. Y no se va a presentar la posibilidad de que eso ocurra como se había venido más o menos consensuando. Es decir, que
el domingo, la ratificación de los miembros del comité político no se va a producir de esa forma, o no se produciría de esa forma, sino que todo el mundo tendría que ir a la elección. Y entonces pasarán los que pasen en la elección. Creo que con la madurez que tienen los que van a votar ahí, saben que no puede ser un asunto de tierra arrasada. Saben que ahí hay muchas personas que son claves en esa organización, que tienen una historia, que tienen una trayectoria, cuya presencia, cuya experiencia es necesario mantenerla. Y entonces vamos a ver cómo ese criterio, pues ese criterio se mantiene. Pero la novedad es que se descartó ayer en el comité político del PLD someter en bloque a los miembros del comité político. Desde luego que la asamblea del comité central es soberana, no está atada a una decisión del comité político, pero es evidente que si no hay esa voluntad en el comité político, si no hay promotores fuertes de esa propuesta entonces sería descartada. Esa es la novedad, que irían, producto de lo que ocurrió en esta reunión de ayer del comité político, todos a la elección del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, señores, eso pues también da una señal hacia lo que pudiera ocurrir con la escogencia del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Danilo Medina no ha influido para nada en la cuestión que tiene que ver con la Secretaría General del PLD, absolutamente para nada. Ahora bien, no quiere decir que gente que no debería estar incursionando en ese tema, porque su incursión se asocia al presidente Medina, no haya estado incursionando, y me parece que es un error. ¿Por qué? Porque si Danilo Medina ha tomado, y creo que lo ha demostrado, que no está metido en eso, que ha dejado total libertad para que ese asunto se resuelva, entonces lo propio debió hacer su entorno. Es decir, los funcionarios que estuvieron más cerca de él deben hacer lo propio. Debieron hacer lo propio. No incursionar, pero no incursionar no quiere decir, no decir de boca que no está incursionando. Y entonces en la práctica, como que yo venga aquí, pregone una cosa, digo una cosa, y la gente sepa que lo que yo hago es totalmente contrario a lo que yo planteo. O que digo, mire, yo no estoy metido en este pleito. Yo no estoy metido en el conflicto interno, por ejemplo, del PLD. Yo no estoy metido en el conflicto interno del PLD. Entonces yo digo aquí que no estoy metido en el conflicto interno del PLD, pero después se sabe que yo sí estoy metido en el conflicto interno del PLD. No, yo no estoy metido en el conflicto interno del PLD. Entonces, eso, ojalá que lo tomen en cuenta. Ojalá que lo tomen en cuenta. Cuando usted tenga una posición, usted tiene que ser coherente. ¿Estoy o no estoy? Ah, no, yo no me estoy metiendo. Ah, no, yo no estoy en eso. Pero mira, y por abajito, tratando de articular algunas cosas. Yo creo que está presente todavía el mensaje que se produjo en las últimas elecciones.
Y el mensaje que se produjo en las últimas elecciones es un mensaje de cambio. Y en el criterio de su elección, si los miembros del Comité Central se ponen de espalda a ese mensaje, la recuperación de ese partido, que no tengo duda que la tendrá, pues puede hacerse un poco más lenta. Y si no toman en cuenta una serie de desafíos y una serie de cuestiones, pues también. Entonces, eso es una señal que puede tener repercusión en la elección del Comité Central, que es del secretario general, que es secreta, que no es con un voto levantando la mano, que no es con un voto público. Ahí tienen una oportunidad de decir: nosotros queremos cambio. Nosotros queremos cambio. Esto no puede ser que se vea de un entorno específico. ¿Por qué? Porque si la voluntad del líder es la de permitir la participación y la competencia libre, eso debe garantizarse. Eso debe garantizarse. Entonces, una cosa es pretender tirar la piedra, que voy a esconder la mano, que vamos a hacer esto, que vamos a mandar una señal, que fulano, etcétera. No. Yo creo que ahí hay que dar cierta apertura. Hay que dar cierta apertura y que se vea que hay un ambiente más abierto. Por suerte, el cambio que se produjo ayer en el comité político se produce porque hay gente, y sobre todo esas nuevas generaciones que han tenido la oportunidad de procurarse espacio, estaban totalmente contra esa idea. Y eso iba a crear una situación incómoda, aunque se impusiera por mayoría. Iba a crear una situación incómoda y por eso se ha descartado. Ya veremos cómo le buscan una salida, cómo le buscan una solución a ese tema. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con PLD. Vamos pues al tema de la realidad de la deuda. El Banco Central hoy publica un documento, y entonces en el documento pues nos dice lo siguiente: la realidad de la deuda pública, ¿sí? ¿Cuánto es la deuda de la República Dominicana? ¿Cuánto debemos los dominicanos? Estamos hablando de la deuda consolidada. ¿Cuánto debemos nosotros? 53,000 millones de dólares. 53,000 millones de dólares es la deuda de la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que esa deuda, de acuerdo con un documento del Banco Central, en estos momentos es el 69.2% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que en términos de la deuda en proporción, en relación con el Producto Interno Bruto, hemos tenido un crecimiento de 18.7% en relación con el año 2019. La deuda nuestra ha crecido, y hay que ser objetivo, de dos formas. Ha crecido no solo por lo que hemos cogido prestado, sino también que ha crecido por la baja del PIB. Ha crecido por la baja del PIB. Como el PIB es más bajo en el 2019, en el 2020 que en el 2019, eso también se refleja. Si no hubiésemos cogido un peso prestado, el solo descenso del PIB nos plantea un crecimiento de la deuda. Pero hemos hecho las dos cosas. Ha descendido el PIB, pero también hemos tenido una gran cantidad de préstamos. Entonces, vamos a ver lo que dice este documento. Dice que cabe destacar que más allá del impacto del comportamiento fiscal y de los efectos contables de las variaciones
del tipo de cambio, la caída del Producto Interno Bruto tuvo efectos considerables en el aumento de la deuda pública. Para ilustrar este punto, la deuda pública consolidada cerró en el año 2020 en unos 53,000 millones. Si el PIB nominal en dólares simplemente hubiese mantenido su nivel de 2019, unos 89,000 millones, en vez de caer a unos 79,000 millones, como se estima en 2020, la deuda pública consolidada se hubiese situado en torno al 59.5% del PIB, unos 10 puntos porcentuales menos que la cifra registrada en el año pasado de 69.2% del PIB. Eso es lo que destaca este documento. Entonces, las decisiones de países de restringir actividades económicas no esenciales y medidas de confinamiento de la población para enfrentar la rápida propagación del coronavirus han afectado el desempeño de economías a escala global. Ante ese escenario recesivo, los bancos centrales redujeron significativamente sus tasas de referencia, a la vez que desarrollaron estrategias de provisión de liquidez orientadas a promover el crédito, refinanciamiento a tasas más bajas y plazos largos, entre otras cosas. Dice también que específicamente el déficit fiscal mundial aumentó desde un promedio de 3.8% del PIB en el 2019 a 11.8% del PIB en 2020, lo que contribuyó a incrementar el promedio de la deuda pública de la economía mundial. Entonces, señores, miren, ahí hay serios desafíos. El presidente no abordó el tema del endeudamiento como tal en su mensaje, ni presentó ningún plan para hacerle frente a ese nivel de endeudamiento. Por el contrario, el presidente tocó dos temas que crean algún tipo de ruido en relación con temas fundamentales de la economía. Está el tema de la revisión de la ley de hidrocarburos, que aunque hablamos de ley de hidrocarburos, ya sabemos que hay un conjunto de iniciativas, que no es solo la ley 112-00, sino que después hubo otras leyes que en el mismo espíritu pues establecen la situación de los combustibles. Cuando estamos hablando de revisión, habrá que ver hacia qué aspectos se dirige esa revisión. ¿A los ingresos del gobierno o a los márgenes de comercialización? Vamos a pensar que el gobierno no está pensando dejar de recibir un solo peso de lo que recibe por los combustibles, porque ese dinero le es imprescindible para el equilibrio macroeconómico. Vamos a pensar entonces que lo que se está pensando es la reducción en los márgenes de comercialización. Pero antes de que se produjeran estas situaciones de incremento en los precios de los combustibles, todo el sector de los combustibles estaba buscando una revisión de los márgenes de comercialización. Márgenes de comercialización que desde lejos uno los puede ver fabulosos. Es fabuloso que digamos que una persona por vender un galón de gasolina tiene un margen de beneficio de 18 pesos. Por cada galón de gasolina tiene un margen de beneficio de 18 pesos. ¿Qué es lo que plantean la gente de este sector? Que como el margen es absoluto, ellos no tienen la posibilidad de poder rejugar con el incremento en sus costos, que aunque sus costos se incrementen, el margen se mantiene absoluto porque no es porcentual. No es que yo me gano un 2% o un 3% o un 4% o un 5% por cada galón de gasolina.
No, es que tengo un margen absoluto. Al tener un margen absoluto, ¿qué pasa? Que cuando un galón de gasolina costaba 150 pesos, yo me ganaba 18 pesos por vender ese galón de gasolina. Pero cuando el galón de gasolina costaba 250 pesos, yo me ganaba 18 pesos por vender el mismo galón de gasolina. Es decir, que tenía que buscar más dinero para ganarme lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me ganaba 18 pesos, pagaba 58,000 o 60,000 pesos mensuales de energía eléctrica. Me gano 18 pesos, pero pago más de 100,000 de energía eléctrica. Pero cuando yo empecé a ganarme los 18 pesos, el nivel de salario mínimo era tal. Después hubo varios incrementos del salario mínimo y yo me sigo ganando los 18 pesos. Eso es lo que estaban planteando antes de este proceso. Imagínense ahora que se piense en la posibilidad de decirle, miren, esos 18 pesos tenemos que reducirlo. El otro inconveniente, que cuando yo me ganaba los 18 pesos, estaba vendiendo mucho más que ahora. Ahora yo estoy vendiendo un 75% de lo que vendía antes porque hay más estaciones. Hay más estaciones. Es decir, que eso que se ve fácil desde un medio y uno dice, pero caramba, pero esa gente se está metiendo unos cuartos en los bolsillos. Desde el punto de vista de la realidad de ese negocio, desde hace tiempo que no se está viendo tan fácil. Y eso ustedes ven y buscan 3 o 4 meses antes los planteamientos que estaban haciendo las distintas asociaciones del sector y era por ahí que andaban. Imagínense si por ahí se pudiera hablar de reducción de márgenes, lo que eso significaría. Y el otro tema entonces que trató el presidente, que un poco lo tratamos ayer, es el que tiene que ver con el contrato de la autovía del Nordeste. Que el gobierno ayer anunció una medida, que encargó a Emanuel Esquea Guerrero, el abogado, de investigar ese contrato. Bueno, yo creo que eso es un tema que hay que buscarle una salida. Pero yo creo que el presidente tiene que estar claro que la salida tiene que ser financiera. Ahí no hay salida desde el punto de vista legal. Porque ese no es un tema que desde el punto de vista legal tenga posibilidad de solución ventajosa para el Estado dominicano. Cuando pienso en ese tema, creo que las lecciones de la historia están ahí para aprenderlas, para estudiarlas y aprenderlas. Y nosotros, frente a ese tema, nos vemos en una situación que ya vivimos en los primeros años de la República. En los primeros años de la República vivimos una situación similar que nos acompañó prácticamente hasta la dictadura de Trujillo, que fue el préstamo Harmor. Fue el préstamo Harmor. En 1869, Buenaventura Báez se hace la contratación del préstamo Harmor. El préstamo Harmor eran 420,000 libras esterlinas que iba a coger prestado el Estado Dominicano, o que cogió prestado el Estado Dominicano, o que contrató más bien el Estado Dominicano. Entonces, nosotros íbamos a pagar cada 6 meses 58,000 y tantas libras esterlinas cada 6 meses. Es decir, 100,000 y pico al año íbamos a pagar en libras, en el equivalente a libras esterlinas. ¿Qué pasa? Que Harvard hizo un abono de apenas 38,000 libras esterlinas y después no volvió a abonar un centavo más.
porque hubo algunas cosas que supuestamente no se cumplieron. Señores, el Estado Dominicano no tuvo forma de desentenderse de ese contrato. Ustedes saben que al momento de contratar las 420,000 libras esterlinas, como ese era un empréstito, acuérdense que lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de peaje sombra, estamos hablando de un financiamiento a 30 años. El préstamo Harbor era un préstamo a 25 años. Entonces, el 420,000 libras esterlinas, nosotros íbamos a pagar, cuando termináramos el financiamiento, 1.472. Es decir, pagábamos más de 3 veces lo que cogimos prestado originalmente. Pero nada más recibimos 38,000 libras esterlinas. Ahora, ¿qué pasa con el bendito préstamo Harbor? Que el bendito préstamo Harbor no solo es, como ocurre en las cosas del Estado, no solo es un contrato, que aunque un contrato tiene fuerza de ley entre las partes, estos préstamos no solo son un contrato. Ese financiamiento no es un contrato, el de la autovía del Nordeste, eso no es un contrato, eso es una ley del Congreso Dominicano. Es decir, dígame, ¿a qué instancia del mundo de arbitraje usted puede ir a objetar el cumplimiento de una cosa que usted aprobó por ley? Venga acá, ¿qué es lo que dice aquí? Pero todo esto está contemplado en la ley, en la ley que usted aprobó. ¿Y cuál es la queja? No, que eso está muy alto. Pero, venga acá, pero eso fue una ley de un Estado que tiene que tener seguridad jurídica. Eso nos pasó con Harbor, que fue una ley del Congreso. Al ser una ley del Congreso, nosotros en todos los arbitrajes internacionales nos llevó el diablo. Después entonces tuvimos que tratar de subsanar a Harbor con un préstamo holandés. Y después del préstamo holandés tuvimos que buscar un préstamo americano. Y eso desde el 1869 estuvo gravitando sobre la economía dominicana hasta el año de 1940, hasta el 40 por ahí, cuando Trujillo hace el acuerdo Trujillo-Hall, que subsanó el tema de la deuda pública del país. Es que no hay manera que un Estado pueda ir a ninguna parte del mundo, ante ninguna instancia, a menos que no sea que la hayan violado. Pero ¿y de qué es lo que se queja? De una serie de cosas que yo establecí en una ley. Si de su propia ley, usted viene aquí a quejarse de que se está aplicando su propia ley. Que esto es lesivo, esto es escandaloso. Pero ven acá, pero eso es una ley de ustedes. Y entonces, sí, desde el punto de vista legal, ahí no hay salida. Y la historia nos lo ha enseñado. La salida tiene que ser desde el punto de vista financiero. Tiene que ser desde el punto de vista financiero, buscar soluciones financieras para atenuar eso, para reducir eso, ya sea renegociación de la misma base del empréstito. Es probable que el dinero, al momento de ese financiamiento, y es así, el dinero estaba mucho más caro que a como está en estos momentos. Tal vez se pueda buscar una renegociación de los intereses en función de cómo estaba el dinero en aquellos momentos, cómo está el dinero en estos momentos, pero desde el punto de vista legal es una ridiculez que un Estado vaya a un arbitraje internacional a objetar su propia ley, a objetar una ley suya. Eso se sabe que eso no va ni de aquí a allí, por ahí, por esa vía. Cambio y fuera. El sol de la mañana.